Ya, Manuel, listo. Creo que igual con los que estamos ya somos varios Ya. y vamos empezando. A ver, ya. Señores, buenas noches. Estamos en la primera sesión del curso Taller de Metodología de la Investigación, que está dividido en dos partes, la cual la primera parte es la que está iniciando el día de hoy con el docente Manuel Valenzuela Marroquín. Él es ha sido profesor en la Universidad Nacional Federico Villarreal en el área de antropología y se desempeña en la gerencia en educación e investigación electoral o investigación e educación electoral en la OMPE y tiene muchos años de experiencia en el tema de docencia y en temas de investigación relacionados al área que nosotros tocamos, que es la ciencia política. Así que, por favor, les recuerdo lo que ya se les mencionó antes, apaguen sus micrófonos, pueden encender sus cámaras y las preguntas para el final por el chat, o si es que el docente ve pertinente de repente realizar alguna pregunta, él se los hará saber. Respetemos las normas de convivencia y al momento de hacer las preguntas, someterlo a lo indispensable para no quitarle tiempo al expositor. Sin más que ello, les recuerdo que la clase está siendo grabada para que luego ustedes puedan verla o puedan verlo a las personas que no pudieron estar en la sesión de hoy. Así que estamos contigo, Manuel. Bien, muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos y a todas. Agradecer su participación y su interés en este pequeño taller, ¿ya? Lo que vamos a hacer esta noche, en esta primera sesión, básicamente, es buscar tener conocimientos de qué cosa es la investigación, ¿no?
digamos, los primeros pasos que nos van a llevar luego a poder delimitar un tema, establecer qué podemos hacer, que también hay que distinguir en que hay investigaciones, propuestas o intereses que, de acuerdo a algunas disponibilidades, factibilidad, ¿no? Se van a complejizar en el intento de su desarrollo, ¿no? Siento que la mayoría son estudiantes, ¿no? Que están intentando elaborar su propuesta de tesis o tal vez se interesen en sacar algún artículo. Lo que van a trabajar estas semanas es básicamente las formas, los mecanismos que ustedes van a tener para poder, organizarse y tener una metodología propia, un método personal, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar a la diapositiva. Lo que sí les pediría es que si tienen alguna duda, alguna pregunta que va saliendo durante la exposición, sin mayor duda, simplemente levantan la mano, hacen la pregunta en el chat y yo, sin problema, voy a responder la pregunta por aquí, ¿no? Entonces, cualquier duda, no se preocupen, en el chat. Ahora voy a dejar abierto el chat ya, para cualquier pregunta, pueden hacerla. Bien. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, la 2. Ok, está que, a ver, no sé si ven el cambio, pero yo ya hice el cambio acá en la computadora. Seguro ahorita lo vamos a comenzar a ver. Bien, a ver, yo voy empezando. Primero hay que plantearnos que hacer investigación en ciencias sociales o específicamente en ciencia política, ya, bueno, y en ciencia política, ¿no? Una de las áreas, requiere conocer algunos conceptos. Ahora, también tenemos que partir de algo, ¿no? Y eso es algo que muchas veces he visto en la universidad, no solo en nuestra universidad, sino en varios lados, y es la confusión respecto a lo que implica en el método científico, ¿no? Se suele pensar de que las investigaciones han de tener todas una hipótesis, deben de tener un objeto que permita ser analizado bajo la misma lógica de las ciencias exactas, ¿no? Y hay que comentar que las ciencias sociales aparecen otra clase de enfoques, ¿no? Ya desde hace un par de décadas, en realidad desde finales de los 90, comenzaban a aparecer nuevos enfoques para analizar, ¿no? En la década de los 90 apareció una revista que era publicada por Desco, ¿no? Esta ONG, una revista llamada Pretextos. En esa revista aparecía un artículo muy interesante que se llamaba, o que se llama, porque el artículo sigue vigente, ¿no? Sendero Luminoso, ese extraño objeto de estudio. Y más allá de la discusión de analizarlo ideológicamente, analizarlo por sus acciones, analizarlo por sus integrantes, era interesante que, sin quererlo, el artículo hace una discusión sobre si debemos seguir teniendo los métodos tradicionales de las ciencias exactas, ¿no? El método científico, para desarrollar una investigación. Desde finales de la década del 90 aparece específicamente en la ciencia política, ¿ya? Nuevos mecanismos, nuevas formas de comenzar a explorar lo que son los fenómenos políticos y sociales, ¿no? Para el 2002, en Perú, aparece un artículo que lo hace Rosana Barrantes con Javier Iguíñez, ¿ya? Creo que todos saben quiénes son, ¿no?
en el cual en este artículo hacen un balance de qué se ha investigado en el Perú en los últimos 20 años, o sea, del 2002 hacia atrás, ¿no? Y es interesante porque uno observa que hay una suerte de tránsito, ¿no? Que implica pasar de tomar esta suerte de método científico a comenzar a tener nuevas formas de investigación en las cuales también se cometieron errores y se confundió investigación con ensayo, ¿no? O un análisis, una lectura crítica, lo cual no necesariamente es investigación. Pero bien, esto nos va a llevar a hacernos algunas preguntas para la reflexión, ¿no? Y son preguntas que yo les haría a ustedes para que ustedes las reflexionen justamente como parte de esta primera sesión, ¿no? ¿Qué significa hacer investigación? ¿Qué es lo que investiga la ciencia política? ¿Qué garantiza el rigor de la investigación en la ciencia política, ¿no? Y determinar qué cosa es y qué no es una investigación, ¿no? Ya sea en ciencia política o ciencias sociales, ¿no? Yo me imagino que a ustedes les ha pasado que cuando buscan textos peruanos de la década del 90 y buscan investigaciones que tengan todos los requisitos para llamarse así, son escasas en materia de ciencia política, ¿no? Incluso en sociología, en antropología, la década de los 90, los 80, lo que tenían eran sortes de ensayos muy apasionados, ¿no? Respecto a cada una de las disciplinas y cómo se percibía el Perú, pero no necesariamente era una investigación en sí, ¿no? Es como, vamos a recordar un poco este libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Que fue tratado por los científicos sociales como si fuera una investigación, cuando en realidad era literatura, era una novela, es una novela, ¿no? Entonces, por más que tenga datos muy precisos de la realidad, no puede ser tomada como una investigación. ¿Y por qué les digo todo esto, no? Porque es necesario eh, saber qué implica investigar, qué cosas investigar, ¿no? Entonces, ¿qué significa investigar? Investigar es construir conocimiento riguroso, ¿no? Es un conocimiento que no es una afirmación de un momento a otro, es un conjunto de ideas que pueden ser verificables, que pueden ser contrastadas con la realidad. Eh, Como investigador yo no puedo hacer afirmaciones en función de un caso, ¿no? Por ejemplo, como investigador yo no puedo decir estas medicinas que se están circulando, ¿no? La ivermectina y otro producto del dióxido de cloro. Yo le puedo decir, no, sí es cierto, porque yo he visto 3, 4 casos de mi familia que les ha funcionado. No, un momento, esos son casos aislados, o a lo mejor ni siquiera es el producto lo que le ha hecho bien, sino son otros productos, o a lo mejor se curó porque sí, ¿no? Si te da una gripe y no sé, y comes zanahorias todos los días, no es que la zanahoria te va a curar la gripe, es que es un proceso y terminó, ¿no? O tomaste otra medicina. Entonces, la investigación requiere una mirada mucho más exhaustiva, ¿no? De lo que implica de lo que implica esa generación de conocimiento, ¿no? Entonces, investigación puede ser concebida como la producción de conocimiento eh, exhaustivo, ¿no? O como la producción de ideas, ¿no? Que permiten describir, comprender y explicar un fenómeno. Y acá estoy mencionando 3 elementos que deben ser muy importantes para ustedes. Describir. Yo quiero comprender, analizar un fenómeno, yo tengo un elemento básico. Tengo que describir cómo funciona ese fenómeno. Quiero saber cómo funciona la toma de decisiones al interior del Consejo Regional de Ancash. Bueno, entonces yo no puedo aventarme o lanzarme a realizar afirmaciones en base, no sé, explicando la teoría de redes. No, o sea, tengo que describir cómo funciona una sesión de consejo y cómo se toman las decisiones. Por eso primero describir. Luego de describir, yo tengo que comprender cómo ha funcionado. Para comprender necesito hacer algo. Para comprender yo necesito contrastarlo con una concepción teórica, un enfoque teórico que me permita a mí comprender cómo funciona eso desde determinada
perspectiva, ¿no? Y luego eso me va a permitir, como segunda fase, generar conocimiento, ¿sí? Esta forma de generación de conocimiento, ¿ya? Me permite a mí explicar el fenómeno. Entonces, luego que yo he descrito el fenómeno, lo he comprendido mediante la contrastación teórica, ahora puedo yo explicar qué ocurrió, ¿no es cierto? Eso no quiere decir, no nos centremos en un enfoque positivista que nos haga pensar de que estamos explicando un fenómeno, vamos a ver las causas del fenómeno. No, vamos a explicar, por ejemplo, el funcionamiento de los mecanismos que llevan a la toma de decisiones dentro del Consejo Regional de Ancash, ¿no? Como ejemplo. Entonces, esa sería una de las miradas que podemos darle, ¿no? ¿Qué busca la investigación? ¿Qué busca? Un poco lo que acabo de mencionar, ¿no? Busca primero comprender los fenómenos, ¿sí? Busca analizar los fenómenos, busca generar tipologías, busca... ¿Qué cosa es generar tipologías? Por ejemplo, quiero hacer una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial, ¿no? Que vamos a tomar algunos ejemplos sobre eso. Entonces, mi investigación a lo mejor puede desarrollar una tipología, una suerte de listado, relación, ¿ya? En la cual yo puedo decir, ¿no? Existen varios tipos de delito o de falta o de actividad relacionada con la corrupción y estas son, ¿no? Presento 10 tipologías, 10 clasificaciones, ¿no? Me sirve para identificar actores. Identificar actores tiene que ver con la forma o los mecanismos que yo desarrollo para saber quiénes son los que componen o son parte del fenómeno que yo estudio. ¿Para qué me va a servir eso? La identificación de actores me permite a mí también saber a quién voy a entrevistar. Y ese a quién voy a entrevistar me servirá de dónde voy a sacar la información. ¿Sí? Ahorita yo sé que está todo como que muy confuso, pero todo esto todo eso se va a resolver en realidad a finales de esta clase y en la mitad de la otra clase, cuando tengan más claro justamente qué implica la formulación de una pregunta o de un tema. Pero vamos con calma, ¿sí? Identificar las causas, eso sí es un enfoque positivista, pero tampoco no tiene nada de malo, es una concepción que busca encontrar causas, particularmente cuando hablamos de cuáles son las causas de determinado fenómeno. Considero personalmente que no existe una causa o causas. Considero que un fenómeno a estudiar es un resultado de un problema estructural, es decir, de un conjunto de elementos mayores que puede ser como consecuencia, ¿no? O como resultado de una estructura en particular. Nos sirve para describir los procesos, ¿no? Es importante el análisis y la descripción de determinados procesos porque nos ayudan a comprender justamente el impacto que tienen estos sobre algunos actores, ¿no? Y para establecer relaciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de establecer relaciones? ¿Ya? Hay que considerar algo muy particular. Las ciencias sociales y las ciencias políticas, ¿ya? Básicamente, la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente se dedican al análisis de las relaciones, ¿no? La relación de causalidad, por ejemplo, la correlación de algunos factores, la relación que existe, no sé, entre el poder ejecutivo y el legislativo, ¿no? Los fenómenos vinculados con el estudio del poder básicamente son fenómenos vinculados con el tipo de relaciones que tienen los actores. Entonces, es algo bastante fundamental poder comprender esto, ¿no? ¿Qué busca la investigación? ¿No? Pues la investigación busca recoger datos de manera rigurosa, ¿sí? Busca además construir argumentos lógicos y coherentes a partir de los datos de campo, ¿no? Yo voy a construir un argumento objetivo en base a datos objetivos. No construyo argumentos ni levanto la información en función de impulsos personales que puedo tener.
No se trata de una investigación emocional, ¿no? Se trata de una investigación objetiva que me permita a mí poder tener conclusiones y resultados lo más cercanos a la realidad, ¿no? O a la realidad justamente que perciben los actores involucrados, ¿no? Construir ideas que describan, comprendan y o expliquen un fenómeno. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, para delimitar justamente qué implica o qué cosa no es hacer investigación. La narrativa de ficción, ¿no? Básicamente la literatura, no es investigación, lo que les decía. O sea, a ver, y acá partamos de algo, ¿no? Yo sé que los literatos me podrían decir, pero yo para hacer esta novela he investigado. Para poder construir esta historia, yo he investigado, o sea, conozco cómo funciona eso. Y ahí está la novela histórica, ¿no? Y este fuerte debate si la novela histórica es o no es investigación. Son o no son hechos reales. La narrativa de ficción parte de una recreación que no ha sido necesariamente resultado de la experiencia y que no tiene datos de campo para poder ser contrastada con la realidad. Entonces, evidentemente no es investigación. ¿Ya? ¿Qué cosa no es investigación? Y acá varios de ustedes lo tomarán, me imagino, con asombro, ¿no? El ensayo académico no es una investigación. El ensayo es un argumento teórico muy sólido, ¿no? Muy sólido, eh, que busca discutir algún fenómeno, algún tema, uh, busca dar explicaciones desde la perspectiva del autor o los autores del ensayo, pero el ensayo no cuenta con argumentos empíricos comprobables, por lo cual carece de justamente de este factor que nos permite decir que es una investigación, ¿ya? Ahora, el informe periodístico, ¿no? La investigación periodística, que ese es el nombre que tiene, no es necesariamente investigación académica. Hay académicos que hacen investigación periodística, ¿ya? Pero no es una investigación académica que contraste los datos. Lo que hace la investigación periodística es describe el hecho, te prueba que el hecho existió, realiza una afirmación, pero yo creo que todos saben, ustedes lo deben saber con mucha más precisión, que nadie, con una investigación periodística, la investigación periodística no es prueba de nada, es solamente prueba de que el hecho existió, pero no necesariamente de que alguien sea culpable por eso. A nadie lo juzgan en este país o en ningún país por una investigación periodística. Te juzgan luego por la investigación o por la pericia judicial, ¿no es cierto? La investigación académica está justamente más de ese lado, ¿no? En la constatación del hecho y en el levantamiento de información de campo. ¿Sí? La siguiente. Ya. ¿Qué es el método? Justo lo que les decía hace un momento, ¿no? El método de investigación, como es concebido ahora en la actualidad en todo el mundo, ¿no? Es mucho más cercano a una construcción de nuestra propia disciplina o de nuestras disciplinas. Ya no es esta idea de voy a tomar los mismos procedimientos y pasos, ¿no? Que realiza la biología para yo construir mi propuesta metodológica. No, o sea, eh, se los pongo de esta manera, ¿no? Para analizar las relaciones de poder, no sé, o queremos conocer cómo funcionan las relaciones de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, yo no puedo tomar a ambos como un objeto de estudio que va a ir a un laboratorio, porque eso no es factible.
¿no? No puedo recrearme y construir. Luego, lo otro es, la estadística no es la única manera de desarrollar una investigación. También se suele caer en ese error, ¿no? En el que se piensa de que obligatoriamente una tesis debe tener una encuesta o trabajar con una data, lo cual es contradictorio, ¿no? Porque la mayoría, bueno, en casi todos los sistemas de educación en el mundo, incluso en el sistema de educación peruano, le indica la ley, está en SUNEDU, ¿no? Eh, la investigación tiene dos enfoques, ¿no? Cualitativo y cuantitativo, y además se considera también el enfoque mixto, ¿no? Que emplea la cualitativa y la cuantitativa. Por eso cerrarnos a pensar de que solamente mediante la comprobación estadística podremos conocer una investigación seria no es tan cierto, ¿no? Eh, Son dos enfoques de investigación, no es que una sea mejor que la otra, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a ser el método de investigación? El método será el conjunto de pasos para recoger la información y producir ideas rigurosas, ¿no? Es el camino, ¿no? El medio por el cual yo llego a construir conocimiento, ¿no? Pues inicialmente a través de un diseño de investigación que será el eje de todo proceso. ¿Qué cosa es el diseño de investigación? El diseño de investigación básicamente va a ser, uno, definir si lo quiero hacer de manera cualitativa o cuantitativa, primer paso. Luego tengo que definir, lo que definió el enfoque, tengo que definir si quiero hacer que la investigación, o cómo quiero hacerla, ¿no? Mediante entrevistas, investigación documental, si esta investigación documental me es suficiente, si quiero hacerla mediante fuentes también de otras investigaciones, yo iré definiendo cómo es que quiero hacerlo, pero siempre siguiendo algunos pasos, ¿no? Este diseño de investigación me va a servir a mí para ordenarme, ¿ya? Básicamente es esto, es un esquema, ¿ya? Que me sirve a mí para ordenarme. El ejemplo más claro que les puedo dar es esto. Cuando uno desarrolla una tarea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es un esquema inicial, ¿no? Ponemos el título y comenzamos a poner los subtítulos, ¿no? Voy a poner acá la introducción, voy a poner acá los conceptos, quiero que dentro de la introducción esté el enfoque teórico que voy a utilizar, quiero que estén los conceptos principales, quiero que esté el objetivo de la investigación y quiero que esté la forma y el fenómeno que voy a estudiar y el tiempo en el que lo voy a estudiar, ¿no? Entonces ahí tengo claro ese enfoque. Luego yo tengo el primer subtítulo, ¿no? Que puede ser describir el proceso. El segundo subtítulo que puede estar orientado a eh, contrastarlo con la teoría. Y el tercer subtítulo que puede estar orientado eh, a explicar el funcionamiento de determinado fenómeno, ¿no? Eh, la idea de este esquema es que tiene como función poner límites a la investigación y darle consistencia al desarrollo empírico. Implica darle límites de tiempo para determinar sus posibilidades de realización. Y aquí sí vamos a detenernos un momento para mencionar algo importante. El diseño de investigación, lo primero que va a hacer es delimitar el tiempo y el tema que hoy voy a trabajar. ¿Por qué? Podemos tener interés de trabajar o de abordar investigaciones muy amplias, muy completas, que busquen que nosotros, eh, comencemos a explorar más y más temas. Pero cuando vamos a campo y buscamos la información, vemos que los temas son mucho más amplios. Y decimos, bueno, mi investigación también le quiero poner esto, también le quiero poner esto. Es como una receta, ¿no? Le quieres poner todo lo que ves y que te gusta. Pero lamentablemente la investigación de esa manera no funciona, porque hace que el investigador se retrase y se distraiga. Entonces, lo que busca hacer el diseño de investigación es delimitar. Vas a ir a campo solo para esto, vas a recoger esta información. Si en campo encontraste otro tema que te gustó, pues lo recoges en otra investigación. No lo recoges ahora. ¿Por qué? Porque tienes que limitarte a hacer una entrevista que te sirva solo para tu investigación. Normalmente lo que yo veo y lo que he visto, por ejemplo, cuando un estudiante uno le pide
que elabore una guía de entrevistas, un instrumento que esté en función de su investigación, pareciera que todos se ponen de acuerdo y presentan el mismo esquema, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica? ¿Qué quiere hacer? Pero no se está proyectando en analizar, en pensar de que solo debe hacer preguntas vinculadas a su investigación en particular y deja de lado muchas cosas importantes, ¿no? Entonces, y luego cuando se hace el ejercicio de, bueno, depura todo esto y quédate con lo importante, se quedan con 2 o 3 preguntas, ¿ya? Y eso es muchas veces por dejadez, ¿no? Hay que poner un poco de ese esfuerzo particular por cada una de nuestras investigaciones y tenerlas en claro. Alguien levantó la mano, no sé qué. Sí, Manuel, soy yo, disculpa. Hay Ya, una pregunta y sí, voy a hacer una aclaración primero antes de ello. El mismo sistema registra la asistencia de todos los participantes, tanto como el ponente, los moderadores y todos los que están aquí. No es necesario que yo les mande un enlace para que ustedes se registren. Eso primero. Y luego hay una pregunta de Imelda Cristina. Dice, profesor, ¿el diseño de investigación es igual al diseño metodológico? Y esa es la pregunta, Manuel. ya. Hay que distinguir 2 cosas, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? El diseño de investigación es una pauta mucho más personal. El diseño metodológico va a ser una propuesta más de los pasos, el camino, el medio que vas a desarrollar. Cuando hablamos del diseño de investigación, hablamos de una formulación formal, digamos, ¿no? Un esquema ya establecido, pero dentro de ese esquema tú vas a trabajar con tu diseño metodológico, que te permite a ti como investigador decir, bueno, sí, el diseño de investigación que dice que existe un método experimental, me dice que puedo hacer esto y esto, pero yo para hacer esta comparación entre 2 casos, dos distritos, pues necesito aplicar acá ciertas características y acá ciertas otras, ¿no? Eh, pero a nivel conceptual, digamos que tratemos de no confundirnos con eso, simplemente definir que no son lo mismo. El diseño de investigación implica una formulación mucho mayor, ¿no? Implica desde los enfoques hasta el análisis de resultados. Sin embargo, el diseño metodológico implica actividades mucho más de campo. Pero continuemos con eso, que igual lo vamos a ir resolviendo también durante el desarrollo eh, de este taller, ¿no? Ahora, hay que pensar un poco, antes de pasar a la siguiente sección, ¿qué estudia la ciencia política, ¿no? ¿Qué estudia las ciencias sociales dedicadas o con enfoque en los fenómenos políticos, ¿no? Por ejemplo, hasta hace algunas décadas, la antropología se reducía a pensar de que era la ciencia que estudiaba la cultura, ¿no? Entonces, habría que preguntarle por qué en el Perú fueron los antropólogos los primeros en comenzar a estudiar, por ejemplo, fenómenos como la violencia de los años 80, ¿no? Porque a esta disciplina llegaría luego la lingüística, que no necesariamente estudiaba las formas de comunicación. Entonces, a lo que voy es que las ciencias sociales son tan integrales y tan complejas que justamente buscarán estudiar fenómenos particulares relacionados a las relaciones sociales, a las formas, a las estructuras y a los sistemas, ¿ya? Ahora, la diferencia está entre las ciencias sociales eh, y las ciencias del comportamiento, de que unas estudian fenómenos a nivel masivo, digamos, ¿no? Y las otras estudian fenómenos a nivel individual, como la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, ¿no? Eh, buscarán estudiar el comportamiento de un individuo.
ojo, puede ser muy interesante. No piensen que también eso lo aleja de lo que implica hacer investigación, y sigue siendo investigación social. Por ejemplo, ese texto que salió en el año 92 de Max Hernández, ¿no? Memoria del bien perdido, ¿no? Que básicamente lo que hace el texto es hace un psicoanálisis del Inca Garcilaso de la Vega. Es un estudio individual, pero muy interesante, ¿no? Ahora, las ciencias sociales y las ciencias políticas no son ciencias naturales, ¿no? Por lo tanto, no estudian directamente la configuración del medio ambiente biológico ni la estructura de los cuerpos, ¿no? Sino lo que buscarán estudiar son el tipo de relaciones sociales, ¿cierto? Eh, Ahora, en el caso de las ciencias políticas hay que distinguir que si bien las ciencias políticas pueden estudiar las normas, la estudian de acuerdo a su relación y su función en el marco de lo político, ¿no? Eh, pero habrán otras disciplinas que también buscarán estudiar las normas, pero el derecho, ¿no? Las disciplinas jurídicas, que las estudian más en el cumplimiento y en el funcionamiento, ¿no? Eh, Ahora, hay algunos elementos que estudia las ciencias políticas, ¿no? Quisiera mencionarle algunos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la llamada ingeniería política y el diseño institucional, ¿no? Que está en función del análisis de la estructura y los sistemas de gobierno, ¿no? Desde la concepción de los diseños institucionales, asimismo estudian los sistemas de partidos, sistemas electorales, las estructuras formales, ¿no? Las estructuras, transformaciones, modificaciones constitucionales, etc., etc. Entonces, esa es una mirada, una concepción, que puede ser de nuestro interés o no. Están las discusiones desde la teoría política, ¿no? Que buscará analizar la construcción de conceptos, ¿no? Desde los fenómenos políticos. Eh, Luego están los denominados estudios respecto a la historia política, ¿no? Estos procesos de transformación, que si bien cuando hablamos de historia, eso se reduce al trabajo de los historiadores, pero eso no quiere decir de que la ciencia política no pueda tener un enfoque desde el análisis de la historia, ¿no? Para comprender determinados procesos y analizar el tipo de relaciones ocurridas dentro de ellos, ¿no? Los denominados estudios micropolíticos, ¿no? Donde se estudia el comportamiento cotidiano de los actores, ¿ya? Al interior de los sistemas de gobierno y su sistema de relaciones, ¿no? Los estudios micropolíticos también hay que considerar el enfoque de los estudios subnacionales, ¿no? O también hacer un poco más micro, ¿no? Como los estudios de antropología política, los cuales se analizan casos muy particulares, ¿no? La participación de determinada etnia en el sistema electoral, por ejemplo, ¿no? En el Perú. Que pueden ser casos muy aislados, muy chiquititos, pero son parte de un sistema de tipo político y de mayor implicancia, ¿no? Los estudios vinculados a las relaciones internacionales, ¿no? Pues se estudia, como ustedes saben, las relaciones entre sistemas de gobierno, ¿no? Entre estados, mecanismos, alianzas, conflictos, diplomacia, etcétera, ¿no? Los estudios de políticas públicas, gestión y diseños normativos, ¿no? Que son en realidad los más cotidianos, eh, que buscarán estudiar las formas del diseño, los problemas de implementación, aplicación, ¿no? De determinadas políticas públicas, ¿no? O los problemas de la normativa de las políticas institucionales, ¿no? Todas estas líneas son amplias, diversas. ¿Hay más temas de investigación? Hay muchos más temas de investigación. Sin embargo, yo les propongo esto, ¿no? Como una nueva concepción, ¿no? Entonces, desde este enfoque, el método que planteamos van a ser estos pasos, ¿no? Este camino, ¿no? Que va a permitir generar nuevo conocimiento, ¿no? El
método más conocido son los métodos de las ciencias naturales, ¿no? Pero ya, como les digo, desde hace varias décadas en las ciencias sociales, en la ciencia política, se comienzan a construir nuevas propuestas, ¿no? Cada una desde la forma de resolver sus propias necesidades, ¿no? La idea no es, entonces, no es poner a prueba una hipótesis, ¿no? No, la idea ahora es describir, comprender y o explicar un fenómeno en particular. Entonces, ¿cuál es la siguiente, por favor, ¿no? Ahora sí, ya pasamos a la siguiente. Es la 8. A ver, ahorita que cargue. Vamos a hacer ahora es una especie de ejercicio, ¿no? Que nos va a ayudar a determinar cómo selecciono mi tema de investigación. Quiero brindarle algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo que preguntarme siempre cuando quiero definir cómo voy a empezar una investigación, qué quiero investigar. Ahora, ¿cómo sé qué cosa quiero investigar o qué debo investigar? Lo más sencillo o lo que suele ocurrir siempre es que aparecerán iniciativas o interés de investigación sobre un tema que solemos tener cerca, un tema al cual solemos tener acceso, ¿no? Ya sea por trabajo, ya sea por alguna coincidencia, logramos tener acceso a un tema en particular, o que nos interesa desde la formulación teórica, ¿no? Y queremos aplicarlo a un caso específico. Pero yo tengo que definir claro qué cosa quiero investigar. Y lo que yo quiero investigar suele ser siempre un tipo de relación. Por ejemplo, quiero investigar las relaciones comerciales entre países. Ajá, pero eso es muy amplio, ¿no? Entonces, luego que yo respondo esa primera pregunta, por ejemplo, puedo responder, quiero estudiar las alianzas dentro del Congreso de la República. Bueno, es también bastante amplio, ¿no? Quiero estudiar las dificultades de implementación del plan de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, todas estas temas me van a llevar a mí a un tema muy puntual, pero esto tiene que llevarme a una segunda idea, ¿no? Y tiene que ser con quiénes son los principales actores que me interesa estudiar. Entonces aparece otra pregunta, ¿a quién voy a estudiar? En este caso, acá se plantea que se busca estudiar a los representantes comerciales de los países. ¿Dónde quiero hacer la investigación? Entonces ya, si se dan cuenta, he respondido al fenómeno, a los actores y ahora al lugar. Bueno, quiero hacer la investigación en Perú y Estados Unidos. Y luego tengo que preguntarme en qué periodo de tiempo se desarrolla el tema que me interesa, ¿no? Entre el 2003 y 2006, ¿no? 2009, ya. Entonces, ¿qué he hecho? Me he preguntado por el fenómeno que quiero investigar, me he preguntado por los actores que quiero investigar, por el lugar que quiero investigar y por el tiempo. Son 4 elementos. Estos 4 elementos van a permitir que ustedes puedan formular una propuesta mucho más definida. Si ustedes se pueden responder a esas 4 preguntas inicialmente, van a poder tener su primera propuesta, su primera concepción, ¿ya? De cómo construir la delimitación de un tema, cómo seleccionan el tema, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Para ver otro ejemplo, ya. Otro ejemplo, ¿no? ¿Qué quiero investigar? Procesos de democratización. Ya. ¿Quiénes son los principales actores que me interesa estudiar en esta área temática? Nuevamente, los actores, los grupos organizados, así. ¿Dónde lo quiero hacer? En Lima. ¿En qué periodo? Entre el 92 y el 2001.
Si se das cuenta, yo ordenándolo de esa manera y luego leyendo de corrido, tengo un tema definido, miren. Procesos de democratización entre los grupos organizados de la sociedad civil en Lima entre 1992 y el 2001. Definí un tema de manera concreta, clara, ¿ya? Solo en 4 pasos. La idea es que ustedes puedan construir lo mismo, cada uno en su casa, ¿no? Que elabore, tome como referencia este pequeño esquema y respóndanse qué quiere investigar, quiénes son los actores, dónde quiere hacer la investigación y en qué periodo se desarrolla el tema. Respondiendo a esas preguntas, ustedes van a tener incluso el título ya apenas lo tengan listo, ¿no? Tal vez con 1 o 2 problemas de redacción, pero lo importante es que ya tendrían el título definido, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bien. Yo antes de empezar la investigación tengo que asegurarme de que tengo factibilidades de realizarla. Ya, el periodo de tiempo, Alexandra nos pregunta, ¿ya? Profesor, ¿cuál sería el periodo de tiempo, cantidad de años, adecuado para investigar? Y ahí partimos de una duda mucho más amplia, ¿no? ¿Por qué años? ¿Por qué no puedo investigar meses? Por ejemplo, un tema de investigación que a mí se me haría muy interesante, ¿no? Es esta suerte de conflictividad que aparece entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y uno dice que se ve, llega a su punto climático en la disolución del Congreso, ¿no? El año pasado. Pero cuando vamos más atrás en la propuesta, vemos de que esta disolución del Congreso tiene varios antecedentes y no viene de ahora. Entonces, no se trata de definir un tiempo en el calendario. Se trata de que rastrees el fenómeno y que tú determines cuándo empieza el fenómeno y cuándo termina. Luego que has hecho eso, no es que vas a investigar de cuándo empieza a cuándo termina. Vas a tomar un periodo de tiempo que tú consideres que te permite explicar. A lo mejor el tiempo que tomas como ejemplo es muy corto y no te permite explicar el fenómeno. Tú tienes que evaluar qué periodo de tiempo que tomas te permite investigar, ¿sí? Ahora, en relación a la factibilidad de la investigación, primero que nada vamos en relación a los fondos, ¿no? Al dinero. Primero tenemos que ver cuánto nos va a costar esa investigación. Y ahora lo otro es cuando sacamos un presupuesto de cuánto nos va a costar una investigación, tratemos de sincerar o de ser sinceros con todo lo que vamos a realizar. Yo sé que la mayoría de nosotros pensamos, no, pero ir ahí no me cuesta. Vas a gastar un pasaje, vas a probablemente almorzar en la calle, vas a tener que grabar una entrevista o pagar para sacar información fotocopiada o hacer una solicitud de información. Todo tiene una implicancia económica. Tenemos que ver si contamos con los fondos, definir los fondos y definir cuáles son las fuentes de financiamiento que vamos a tener. Si me van a financiar la investigación mis padres, si a lo mejor en el trabajo y les puedo proponer que voy a hacer esa investigación y si ellos me pueden financiar. El fondo de financiamiento de la investigación es un tema muy importante, porque muchas veces las investigaciones, los estudios de tesis, se quedan en el aire porque no hay una inversión. Ahora, yo no quiero mentirles y decirles, no, una tesis no gasta nada. No, sí gastas dinero. No es que vas a gastar un dinero muy grande o que sea no manejable, pero tú decides cuánto quieres gastar de acuerdo también a lo que quieres hacer y cómo no lo quieres hacer. Por eso les digo, el método, el camino, los pasos, los deciden ustedes. El diseño sí está preestablecido. ¿Cuánto va a durar la investigación? Y allí ustedes tienen que ponerse, definir qué es el tiempo que va a durar. ¿Por qué? Cuando hablamos de cuánto va a durar la investigación, estamos hablando de
debemos decir, la voy a empezar en enero y la acabo en junio. Pero tienen que cumplir el cronograma que ustedes establezcan. ¿Qué suele pasar muchas veces con los estudiantes del pregrado? Dicen, bueno, mi investigación tiene como cronograma enero del 2020 y la presento en diciembre del 2020. Ya, listo, eso es lo que va a durar para ti, ¿no? Pero de pronto dicen, no, que todavía no hago mis trámites, así que ¿para qué voy a empezarla? Listo, ya pasó marzo, abril, empieza ese trámite. Luego dices, no, pero ya hace mucho frío, así que voy a empezarlo todavía en septiembre. Llega septiembre, llega diciembre y no empezaste nada. Si te estableces un cronograma, tienes que cumplir ese cronograma. Y tienes que ver si te es posible, porque todos realizamos otras actividades, ¿cierto? Entonces tenemos que asegurarnos que eso funcione así. Recursos humanos o personal, ¿no? ¿Con cuánto personal cuento para apoyar el proceso de investigación? Y eso dependerá de cómo ustedes colaboren entre ustedes, ¿cierto? Para elaborar sus propios trabajos o que ustedes colaboren con la investigación de sus compañeros, ¿no? Tienen que definir con cuántas personas pueden trabajar. En algunos casos, por ejemplo, yo tuve una alumna, una asesorada de tesis, que quería aplicar encuestas en el Callao, ¿no? Comparar dos partes del Callao, la punta con el barrio de Buenos Aires. Y era interesante porque sus encuestadores también eran siendo ella, su hermana y su papá. Y bien, o sea, son tus recursos, o sea, es válido. Ustedes tendrán que determinar si tienen esos recursos eh, o uy, se han quedado en blanco las diapositivas. Mayra, a ver, sí, es cierto. A ver, Se han quedado en blanco las diapositivas, Manuel. y bueno, que ahora están, ahí está, ahora sí. Ok. Bien, gracias. Eh, Tienes que definir el tipo de personal. Y luego está la accesibilidad, ¿no? ¿Puedo acceder a los informes fuente de data para esta investigación? A ver, miren, por experiencia, hace algunos años quise hacer una investigación respecto al tipo de decisiones y políticas públicas desarrolladas durante el gobierno de Fujimori para lucha contra el terrorismo, ¿ya? Y las medidas del sistema de inteligencia, ¿no? Proyecto presentado, proyecto aceptado. Lamentablemente, el acceso a la información es restringido, así que dije, bueno, puedo tomar información en base a testimonios, ¿no? Y claro, ningún general ni ningún coronel de la época quiere brindar testimonio, ¿no? El procurador antiterrorismo de la época no quiso dar testimonio. Es comprensible, pero lo que quiero que entiendan es que tienen que evaluar si realmente pueden acceder o no a la data. O también lo otro es si la data existe, ¿no? Ahorita hay un investigador que está desarrollando un tema sobre el tipo de voto, como el comportamiento de los electores en la década del 90, pero lo que no consideró él fue un pequeño detalle, es que esa data no existe. Lo que se tiene son datos de resultados totales, pero no a nivel desagregado por mesa de votación. Entonces, el dato no existe, o sea, recién la desagregación de datos aparece luego en 2003, me parece. Entonces, tienen que tomar en consideración estos elementos. Siguiente, por favor. Las posibilidades de la investigación, ¿no? En síntesis, averiguar fondos, tiempo, personal, accesibilidad. Esto les va a permitir a ustedes, bueno, a cualquiera de nosotros en realidad, poder no perder el tiempo con lo que investigamos y delimitar de mejor manera lo que queremos investigar de acuerdo a nuestras posibilidades. Ojo, esto no quiere decir de que nunca más vas a poder hacer esa investigación, no. Tu primer avance de investigación, tu primera propuesta de investigación, tuvo estas herramientas.
con el paso del tiempo, muchas veces volvemos a retomar un tema de investigación porque encontramos nuevas fuentes, nueva información que nos permite también mayor alcance, mayor espectro, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a limitar el tema de investigación? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Hay algo que se llama unidad de observación y unidad de análisis. Ustedes tienen que determinar lo que quieren investigar en el marco de un proceso mayor. Por ejemplo, si mi análisis es la participación de la sociedad civil en el proceso de democratización, eso es parte de un proceso mayor, que es el proceso de democratización en el Perú a fines del siglo XX. Ya, ¿y por qué tienen que tener esas dos unidades, esas dos referencias bien definidas? Porque justamente la información bibliográfica o la búsqueda de información o la caracterización de los resultados de investigación tienen que estar alineadas en el marco de estos procesos, ¿cierto? Ustedes van a estudiar dentro de un caso inmenso un tema bien particular, ¿no? La disciplina partidaria en las votaciones de la Cámara de Senadores en el periodo de la crisis de los partidos, ¿no? Entonces, ustedes buscan investigar el tema mayor, que será el colapso de los partidos, con la crisis de los partidos en la década de 1990. Quiero investigar los problemas de aplicación de las políticas anticorrupción en el Poder Judicial. Pero el caso mayor, ¿cuál es? Serán las políticas anticorrupción implementadas por el Estado entre el 2001 y el 2009. Si se dan cuenta, al tener bien definido estos dos temas, la unidad de observación y la unidad de análisis, tenemos mucho más claro lo que queremos buscar. Y también sabremos de dónde vamos a sacar la información para buscar esa información, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, como algunas referencias finales, ¿no? Que buscan definir, ¿no? Tipo de población, una institución total, ¿no? Oficinas de Palacio de Justicia. Y se asocia con un problema en particular, ¿no? Los problemas de control en las oficinas del Poder Judicial. Universo, ¿no? Todos los casos de corrupción sentenciados por el Poder Judicial entre el 2001 y el 2009, ¿no? Un tipo de interacción, la forma de interacción entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Ajá, vemos que se establece una vinculación, ¿no? Una muestra representativa va a ser un porcentaje de los casos por corrupción de los sentenciados en el Poder Judicial entre el 2001 y 2009. La estructura, el patrón que queremos analizar serán las estructuras y patrones de las sentencias de una muestra de casos de corrupción sentenciados por el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, el tipo de mecanismos o enfoques que tomaron los jueces para tomar la decisión, ¿no? Varios casos comparados, ¿no? Los parlamentos, perdón, un caso tipo, un estudio de caso, ¿no? El conflicto de Bagua, ¿no? Causas y consecuencias, ¿no? Las causas y consecuencias político-económicas del conflicto de Bagua. Como vemos, se establecen relaciones entre cada una de las secciones y las partes de lo que queremos investigar. La idea es que ustedes, para la siguiente reunión que tengamos, puedan haber completado, ¿no? O respondido las preguntas que aparecen en la diapositiva 8 y 9, que son las mismas, pero básicamente son dos ejemplos, ¿no? Para que ello nos permita para la siguiente clase hacer que ustedes tengan delimitado su tema. Es decir, que ustedes puedan definir para la siguiente clase, bueno, quiero estudiar determinado tema, ¿sí? Así que esa es mi propuesta. Y sobre esta propuesta vamos a continuar trabajando algunos pasos que debemos seguir hasta que nos lleven a la elaboración de los instrumentos o herramientas para el registro de información. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá?
Entonces, de no haber una pregunta, yo voy a dejarlo aquí ahora. La primera clase siempre suele ser bastante breve porque es solo una introducción a la investigación. Lo que les quiero pedir es que el día jueves que nos reunamos, traten, la mayoría de los que están asistiendo a este taller, de cumplir con esta pequeña tarea, ¿no? Que es la diapositiva 8 y 9. Completarlo, ¿no? Eh, Llenan un cuadrito, una diapositiva con la sección izquierda de la diapositiva, y en el lado derecho ustedes completan lo que quieren hacer, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Díganme qué quieren investigar, quiénes son los principales actores con los que les interesa estudiar, en dónde quieren hacer la investigación y en qué periodo de tiempo se desarrolla el tema que les interesa. Definiendo esos 4 elementos, ustedes van a poder tener en claro un tema de investigación. Ahora, no presenten un tema solo por cumplir una suerte de tarea, porque no es una tarea, no hay una nota, ¿ya? Sino preséntenla buscando satisfacer el interés en su investigación personal. ¿Qué es lo que quieren realmente investigar? ¿Qué les interesa a ustedes, no? ¿Qué tipo de fenómenos? Y asegúrense de que cuando seleccionen esa clase de fenómenos que quieren investigar, asegúrense de que tengan la factibilidad de hacerlo, ¿no? Revisen la tabla de factibilidad y que nada les vaya a faltar, ¿no? Porque no esperemos que nos pase que ya tenemos el diseño listo y resulta que la investigación no está disponible o es una investigación restringida en algunos aspectos. Bien, entonces, al no haber ninguna pregunta, yo agradezco por su participación y nos encontramos el día jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias. Bueno, Manuel, gracias a ti. No sé si alguno de los chicos de repente por ahí tendrá una pregunta. Por ahí han estado, no han dejado ninguna pregunta. De todas maneras, de haberlas, las van a hacer en el grupo de WhatsApp que tienen y de repente ya la siguiente sesión, con más calma, yo te las estoy presentando para que las puedas responder. Así que gracias y nos estamos viendo el jueves a la misma hora. Gracias, Manuel.